Hola a todos, bienvenidos a este webinar de Splunk. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Mi nombre es Nadia Gaitán y en conjunto con mi compañero Stevie Soler estaremos a cargo de esta sesión. Yo me encargaré de estar visualizando el panel de chat. Ustedes por ahí podrán poner cualquier duda, pregunta, sugerencia que tengan durante el webinar. Al final de este webinar serán leídas sus preguntas, si así lo desean en voz alta, o si también lo desean, podría ser de manera privada en otro espacio. Seré yo la encargada de estar visualizando estas preguntas. También estaré vigilando el audio de mi compañero para saber que todo esté bien. Si a alguno de ustedes se le llega a ir el audio, podrían por favor ponerlo por chat para comentarle yo a mi compañero y podamos tomar unos segundos en lo que se reanuda nuevamente este audio. Sean bienvenidos todos y con toda confianza, por favor, pueden estar escribiendo sus dudas. Yo estaré muy atenta a esto. Estaré cediendo el micrófono a mi compañero Stevie Soler. Gracias, Nadia. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este webinar. Lo que vamos a ver a lo largo de estos minutos es una rápida revisión de cómo funciona Splunk y también ver una de las características que tiene, que es la conexión hacia bases de datos y cómo a través de esas conexiones a bases de datos podemos realizar transformaciones de la información, ¿sí? Los procesos que implican un ETL, que es extraer, transformar y cargar, y cómo le podemos sacar potencial junto con las demás características que tiene Splunk, pues para potencializar su uso dentro de las empresas, ¿no? Por principio de cuentas, Splunk es una plataforma que nos permite colectar gran cantidad de información de varias fuentes de datos, ¿sí? Podemos ir desde las clásicas fuentes de datos que son los sistemas operativos, los logs de sistemas operativos, pasando también por la parte de información de los firewall, también acompañándonos también de información de sistemas alternos como pudieran ser servidores de aplicaciones, servidores web, algunos sistemas legados, incluso información de mainframe. Y también tenemos la posibilidad de conectarnos a bases de datos, ¿sí? Para ejecutar queries directamente hacia las bases de datos y ese resultado, traerlo directamente a Splunk para que, estarlo almacenando ahí y poderlo estar procesando y correlacionando con otro tipo de información que hayamos guardado anteriormente, ¿no? Estamos viendo actualmente lo que es la arquitectura de Splunk, ¿sí? Puede estar funcionando desde un equipo, ¿sí? O podemos crecerlo hacia un clúster, ¿sí? Dependiendo también la demanda de consultas y tanto la lectura y escritura de información, ¿sí? ¿Para qué? Para, obviamente tener la información lo más cercano posible, incluso, como vamos a ver un poquito más adelante, poder estar generando alertas y que estas alertas sean en tiempo real, ¿no? Tenemos un elemento en medio que le llamamos lo que son los Universal Forwarder, que no es más que un demonio que está ejecutándose ya sea en Linux o en Windows para poder establecer una relación de confianza entre ese equipo y la instancia de Splunk y así poder enviar esa información de Splunk, ¿no? ¿Qué podemos enviar? Pues podemos enviar los logs de auditoría de inicio de sesión, de consumo de CPU, de memoria, disco duro o incluso llegar hasta la parte de ejecutar un script, ¿sí? Directamente en el sistema operativo, ya sea Bash o ya sea con PowerShell, dependiendo del sistema operativo, y ese resultado de esa ejecución almacenarla directamente en Splunk, ¿no? Entonces esto lo que nos va a permitir a nosotros, pues estar pudiendo colectar información importante, sobre todo si queremos checar parte de performance o algún otro tipo de operaciones, ¿no? Actualmente, cuando trabajamos con Splunk, lo que vemos es este tipo de información, ¿no? La ventaja que tenemos con Splunk es que no necesitamos conocer cuál es la estructura de la información que va a venir. ¿Por qué? Porque, rápidamente lo que hace Splunk es guarda la información en el formato en el cual le llega, ¿no? En formato RAW.
No necesitamos que estarnos preocupando de cómo es que llega la información o qué layout debe de tener para previamente cargarlo en Splunk, sino simplemente nos vamos a preocupar por tener la información directamente en Splunk y aquí la podemos explotar, ¿no? ¿Cómo es que la podemos explotar? Bueno, me pasaron cucarachas. Obviamente aquí lo que vamos a tener es rápidamente la parte de una línea de comando donde nosotros podemos estar ejecutando ciertas consultas, ciertos comandos, para poder estar buscando dentro de todo el universo de información que previamente Splunk ha indexado, ¿sí? Nosotros aquí lo que podemos hacer es rápidamente poner un término de búsqueda que nosotros queramos, desde una palabra hasta una frase, ¿sí? O incluso si están familiarizados con expresiones regulares, podemos también ingresar aquí expresiones regulares para ser más precisos en la búsqueda de lo que estamos, de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, nosotros aquí, por ejemplo, vamos a buscar rápidamente todos los errores que han sucedido, y también otra ventaja que nos está dando Splunk es que nosotros podemos establecer el tiempo sobre el cual queremos que haga la búsqueda, ¿no? El rango de tiempo de la información que hemos estado colectando previamente, ¿no? Podemos utilizar valores relativos, ¿sí? Sobre todo si son consultas que se van a estar ejecutando muy constantemente, pues bueno, dejarle un valor relativo, ¿no? Para que siempre se ejecute o busque en los últimos 15 minutos, en la última hora, los últimos 30 días, o incluso también como vamos a ver, Splunk puede funcionarnos como esta herramienta de análisis forense y podemos establecerle un rango de tiempo específico sobre el cual queremos estar trabajando, ¿no? En este caso, nosotros podemos establecer, tal vez, si supimos que hubo un error en el mes de julio, pues bueno, hacer ese análisis de solamente ese rango de tiempo donde estamos, encontramos o sabemos que está ese problema, ¿no? Que puede ser entre el 15 de julio, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, ¿no? Entonces podemos delimitar esa parte. ¿Para qué? Pues obviamente para que no, no estar saturándonos de tanta información y ser precisos al momento de hacer la búsqueda, ¿no? En este caso yo voy a decir que quiero que me traiga la información de los últimos 60 minutos y bueno, entonces me va a traer toda la información o todos los elementos que encuentre que correspondan con este término de búsqueda. En este caso, donde encuentre la palabra error. ¿Sí? Otra de las características importantes que tenemos con Splunk es, no importa si es mayúsculas, no importa si es minúsculas, no importa incluso si está dentro de comillas o es parte de una palabra compuesta, Splunk va a hacer el barrido de toda la información sobre, de todos los datos que estén en estos eventos, en esta información que colectó, y con que haya una coincidencia inmediatamente nos las va a traer, ¿no? Entonces no nos tenemos que preocupar mucho por si es que era error o errores o venía con alguna otra, era un nombre de una variable, ¿no? Si estamos en la parte de desarrollo y no sabemos exactamente cómo llamamos esa variable en la cual estamos guardando los errores, simplemente con poner parte de la palabra nos las va a traer inmediatamente hacia, nos lo va a mostrar en nuestros términos de búsqueda, ¿no? Otra cosa importante que también tenemos aquí con Splunk es que vamos a tener un histograma, sí, que son estas barras verdes que estamos aquí, estas columnas verdes que estamos teniendo aquí, donde rápidamente vamos a poder ver cómo está la distribución dentro de este rango de tiempo que pusimos aquí, en este caso la última hora, los últimos 60 minutos, cómo se están distribuyendo en este caso estos 1107 eventos que detectó Splunk con esta característica, ¿no? En este caso, con la palabra error. Otro punto importante también que vamos a tener aquí con Splunk es que muchas veces la información va a venir en este formato semiestructurado, como este caso de los JSON. En ese caso, como les comentaba, no necesitamos saber el layout de antemano, ¿sí? Sino que Splunk tiene aquí esta parte de detectar qué tipo de formato viene y darle esa plantilla. En este caso, como es JSON, inmediatamente me va a detectar cuáles son los elementos y aquí me los está, al momento de estar trabajando con el formato JSON, formato XML, siempre vamos a estar conscientes de que viene como en el formato de campo valor. Entonces, inmediatamente Splunk va a detectarme cuáles son los campos, cuál es el valor que tiene, y lo que va a hacer es me lo va a desplegar en esta parte izquierda, que son los campos interesantes. ¿Para qué? Para que yo pueda desde aquí rápidamente poder tener una visualización
un acercamiento rápido de, bueno, cuáles son los distintos valores que estoy teniendo dentro de toda la información que estoy trabajando, ¿no? En este caso, si checan aquí, yo tengo lo que es platform, la plataforma, y es un campo que ya me detectó directamente aquí Splunk, ¿no? Entonces, aquí yo sé que dentro de toda la información de los errores que se han presentado en este caso, son en dos plataformas, ¿no? En Android y en iOS. El 87% corresponde al iOS y el 12% corresponde a Android, ¿no? Entonces, así es como rápidamente con Splunk puedo tener esa poder hacer estos análisis muy rápidamente cuando la información ya está directamente sobre Splunk, ¿no? Así como tengo esos campos, tengo otra variedad de campos, como puede ser el número de versión, como puede ser la dirección IP, como puede ser, en este caso, si es de una aplicación, bueno, el release que estoy trabajando, diferentes tipos de campos o de diferentes tipos de datos con los cuales yo quisiera estar trabajando. Una vez que tengo la información así, lo que puedo hacer directamente con Splunk es, pues bueno, empezar esto a representarlo de una forma más amena, de más rápido análisis, como pudiera ser un reporte o una gráfica, ¿no? Entonces, en Splunk también, al momento de hacer esta extracción de campo, nos va a permitir rápidamente, sin necesidad de estar metiendo código, poder rápidamente generar una visualización o una vista de estos tipos de datos, ¿no? En este caso quisiera ya tal vez el top de valores de las IPs donde se están presentando estos diferentes elementos, ¿no? En este caso las diferentes IPs que estamos teniendo. Entonces simplemente yo al darle clic, en automático Splunk me va a estar llenando lo que es la línea de comando con el comando o la instrucción que me va a permitir esto convertirlo en este caso en una gráfica de barras, ¿no? Y entonces aquí puedo ver rápidamente cómo es que se está comportando, que esta IP es la que mayormente está presentando gran cantidad de errores, ¿no? Aquí también yo puedo quedarme con esta parte de la gráfica de barras o puedo utilizar algún otro tipo de gráfica que obviamente ya tiene Splunk, ¿no? Obviamente me está recomendando la gráfica de barras porque en base a la información que yo estoy trabajando o que yo estoy indicando, es como se puede representar o se puede ver de mejor manera todo este tipo de información. Pero Splunk cuenta con una gran variedad de gráficas con las cuales puedo estar trabajando, ¿no? Puedo yo estar trabajando tal vez con una gráfica de pie, puedo estar trabajando tal vez con una gráfica de líneas, pero bueno, aquí para este tipo de información no se ve correctamente o no se puede interpretar correctamente con una gráfica de líneas lo que queremos estar expresando, ¿no? Entonces, por eso es de que Splunk me está indicando o me está recomendando utilizar esta gráfica. ¿Para qué? Para poder tener esta serie de visualizaciones, ¿no? Yo también a partir de aquí puedo cambiar el formato, ¿no? El tipo de visualización o cómo quiero ajustarla, si quiero solamente etiquetas en mostrarme en los máximos o en los mínimos, en todos, o si quisiera editar tanto el eje X como el eje Y, modificar ciertas leyendas, ¿no? Entonces nos da esa facilidad de poder estar manipulando la presentación de cómo vamos a ver estos datos para posteriormente ponerlo en un dashboard, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante. Esta es una de las primeras características que tenemos con Splunk, de que rápidamente podemos llegar a la parte de gráficas, ¿no? De reportes. Otra de las cosas importantes es que con Splunk podemos generar alertas, ¿no? Que es la parte interesante de Splunk, ¿no? Que lo que podemos estar haciendo es generar alertas que no es más que una consulta como la que teníamos aquí, pero lo que va a hacer es que cuando se cumpla cierto criterio, va a realizar cierta acción la alerta. En este caso, yo puedo guardarla así como una alerta. Obviamente necesitamos una serie de elementos para identificarla, como puede ser un título, una descripción, sobre todo si es un ambiente donde varias personas están utilizando Splunk, pues bueno, también para no estar duplicando alertas o duplicando consultas, ¿sí? Y eso pueda pegarle al performance del equipo, ¿no? Entonces, aquí es donde podemos poner esa parte de la descripción, podemos manejar los permisos si queremos que sea privado o compartida, privado porque tal vez estamos haciendo pruebas y todavía no la tenemos afinada, y público, pues bueno, ya para que cualquier otra persona pueda ver los resultados de esa alerta o en algún momento dado modificarla, ¿no? El tipo de alerta, aquí también es muy importante tener en cuenta esto, puede ser de dos maneras. Una es programada, esto quiere decir al estilo cron,
decir que se ejecute esta consulta cada 5 minutos, cada primera hora del día, primer lunes del mes, el último viernes del mes, cada día 15, cada día 30, aquí es donde podemos establecer esta parte, ¿no? Que se va, de manera programada se va a ejecutar esta consulta. O en tiempo real. ¿A qué se refiere con tiempo real? Es cada vez que ingrese un evento a la plataforma de Splunk, a la base de datos interna de Splunk, esta va a ser evaluada a través de esta consulta, ¿no? Eso sobre todo si son sistemas muy críticos y lo que queremos ver es que puede llegar N cantidad de eventos en cuestiones de segundo, pues bueno, podemos utilizar esta opción para que analice toda esa gran cantidad de información de forma inmediata y nos genere esta alerta, ¿no? Otra de los puntos importantes también que tenemos aquí es que podemos establecerle cuál va a ser el trigger de condición, ¿sí? Para que sea disparada o sea ejecutada esta alerta, ¿no? Puede ser en base al número de resultados, puede ser en base al número de equipos donde se estén presentando estos eventos, ¿no? Tal vez si estamos, por ejemplo, estamos trabajando con los errores y el error solamente se presenta en un equipo, pues bueno, tal vez no es una alerta roja, por decirlo de alguna manera, pero ya cuando se presenta en 3 o 4 equipos al mismo tiempo, pues bueno, eso tal vez pueda disparar las alarmas para que los equipos en este caso de infraestructura, puedan estar trabajando y tomen manos a la obra, ¿no? Eso también lo podemos estar especificando aquí. Y otra cosa muy importante es las acciones, ¿no? Por lo regular, cuando mencionamos alerta, lo primero que tenemos a la mano, lo primero que nos viene a la mente es de que nos va a mandar un correo electrónico, ¿no? Que es como tradicionalmente los sistemas nos avisan, ¿no? En este caso sí podemos generar la parte del correo electrónico, enviarla. Sí, nosotros podemos establecerle aquí el listado de correos electrónicos o si ya tienen un grupo en su servidor de correo electrónico, pues bueno, lo podemos poner aquí. Podemos establecer cuál es la prioridad de este correo electrónico, ¿sí? El título que va a llevar este correo electrónico, el mensaje y bueno, qué características queremos que vayan anexas al correo electrónico, ¿no? Podemos decirle que sea un link a la alerta para que alguien le dé clic, inmediatamente abra la pantalla de Splunk y pueda ver los datos que está indexado Splunk y pueda estar en ese momento tal vez complementando la consulta de la cual se fue construida el servidor de Splunk. ¿Para qué? Para poder estar trabajando de esa manera, ¿no? Podemos ligarle los resultados para que se vean exactamente cuáles fueron lo que dispararon la parte de las alertas. Podemos también indicar ahí anexo al correo electrónico cuál fue el trigger de condición, ¿no? Tal vez 5 errores en los últimos 15 minutos o 25 errores en al menos 3 dispositivos, no sé, todo eso lo podemos ir anexando. Podemos anexarlo tal vez la información en formato CSV o en formato PDF, esto tal vez porque la persona a la cual le va a llegar la alerta tal vez no tiene acceso a la plataforma de Splunk, pero mínimo que tenga los datos para que a través de eso pueda hacer una toma de decisiones, ¿no? También podemos trabajar de esa manera. Esta es una primera acción que podemos hacer con las alertas, pero no es la única, ¿no? Incluso podemos meter N acciones como nosotros queramos. Otra de las acciones importantes que tenemos aquí con Splunk es y que también nos ayuda mucho a que la plataforma se convierta de una parte reactiva a una parte proactiva, es que podemos ejecutar unos scripts en base a las condiciones que están teniendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos analizando el performance de cierto equipo y estamos viendo que se está quedando sin espacio en disco duro, pues bueno, aquí podemos ejecutar un script que nos ayude a liberar ciertos file system del equipo, comprimir ciertos archivos, limpiar temporales o incluso moverlos hacia otra ubicación, ¿no? O si estamos trabajando con la base de datos y vemos que el usuario se bloqueó o expiró ciertos parámetros, pues bueno, ejecutar un script que nos ayude a solventar esa parte, ¿no? O al contrario, como también Splunk nos ayuda a la parte de seguridad, si vemos que estamos teniendo 3 intentos fallidos de login a una base de datos en menos de 10 minutos, pues eso tal vez pueda representar un tipo de ataque, entonces pues bloqueamos el usuario, ¿no? Ejecutamos un comando que nos ayude a bloquear ese usuario y avisarle al DBA, ¿no? ¿Para qué? Para tomar las acciones pertinentes y pues bueno, generar
la parte de análisis forense de por qué está sucediendo esa serie de cuestiones, ¿no? Entonces también Splunk nos va a ayudar mucho en esa parte. ¿Para qué? Para que podamos en un momento dado solventar este tipo de situaciones sin necesidad de una intervención humana, ¿no? Obviamente con Splunk aquí también podemos generar otra serie de acciones que es en un momento dado levantar tickets, ¿no? En este caso tenemos integración con ServiceNow, también con BMC Remedy, ¿sí? Para que cuando se detecte la alerta, pues inmediatamente levantar un ticket en estos sistemas que llevan para el control de incidentes y bueno, lleva todo su flujo normal, ¿no? Pero incluso podemos hacer esto, ¿no? De solventamos el problema y levantamos un ticket informando que se presentó tal problema, pero que ya fue solventado de manera automática con los scripts que se tienen con Splunk, ¿no? Esto sobre todo para dar mejores tiempos de respuesta y mantener sobre todo si las empresas en las que están trabajando tienen que cumplir ciertos SLAs, pues bueno, con esta serie de características vamos en un momento dado a solventar muchas situaciones que se puedan estar presentando, ¿no? Sin necesidad de una intervención humana, ¿no? Tal vez es, bueno, sí, la alerta en lo que llega el correo electrónico y la persona lee el correo y después se intenta conectar a los equipos e intenta realizar esas acciones, pues bueno, puede llevarse desde un par de minutos o incluso hasta un par de horas, ¿no? Si hay algún problema para que esa persona se pueda conectar a los equipos o a los dispositivos y realizar esta serie de acciones, ¿no? Con Splunk nos podemos evitar toda esa serie de situaciones y llevarlo de una mejor manera, ¿no? Obviamente tenemos otra serie de acciones como puede ser que nos mande una alerta dentro de la misma plataforma de Splunk, ¿no? Una burbuja informativa diciendo que se presentó una alerta y poder llevar el registro ahí. Podemos vaciar todo esto en un log de eventos, ¿no? Para que se pueda ser tratado más adelante y pueda ser revisado, ¿no? Como les comentaba, podemos hacer la integración con ServiceNow. Incluso también hay ciertas APIs para integración con WhatsApp, para grupos de WhatsApp, envío de mensajes SMS, o incluso hay en algunos casos integración con plataformas de redes sociales, como puede ser Twitter, como puede ser Facebook, para que cuando se presente cierta acción, pues bueno, mande un tweet o mande un posteo hacia estas plataformas, ¿no? Entonces podemos tener toda esa serie de acciones dentro de Splunk. ¿Para qué? Para poder estar solventando ciertas situaciones o ciertas características, ¿no? Esta es otra de las características importantes que tenemos. Contigo ahora Paul Pero estar. otro de los puntos importantes también que tenemos aquí en Splunk es que podemos conectarnos directamente hacia bases de datos y poder estar extrayendo la información, ¿no? Uno de los puntos, una de las cuestiones que nos permiten hacer esto es este complemento de Splunk, sí, que se llama Splunk DB Connect, que no es más que una aplicación dentro de Splunk, ¿sí? No tiene ningún costo, simplemente con que tengamos una licencia de Splunk Enterprise podemos descargar esta aplicación y configurarla. Lo que nos va a pedir o lo que nos va a permitir hacer es que tenemos esta aplicación y a través de esta aplicación nosotros vamos a configurarle los accesos, como es una conexión a través de driver JDBC. Entonces, una de las características que necesitamos en nuestro equipo es tener la versión 1.8 mínimo de Java para poder ejecutar estos complementos y el driver JDBC hacia la base de datos que nos queremos conectar, ¿no? SQL Server, Oracle, MySQL, DB2, incluso algunos elementos de SAP o elementos de Amazon, ¿no? De la AWS, ¿no? Es tener esos drivers que obviamente los conseguimos sin ningún costo directamente de los portales de los proveedores, los descargamos en la máquina donde está Splunk y empezamos a configurar lo que es el acceso hacia nuestras bases de datos, ¿no? Nosotros descargamos esta aplicación y vamos a tener esta visualización, ¿no? El primer elemento que nos va a pedir es una configuración, así como cualquier conexión a base de datos. Primero nos va a pedir una identidad, que no es más que el usuario y la contraseña para conectarnos a una determinada base de datos, ¿no? Es lo primero que tenemos que crear. Y después de que creamos eso, es ahora sí crear la conexión, que no es más que ponerle los datos para podernos conectar hacia la base, ¿no? ¿Cómo le vamos a llamar a la conexión?
seleccionar una identidad que, como vimos, es simplemente el usuario y contraseña ya almacenado. ¿Por qué lo tenemos separado? Porque, bueno, tal vez como estamos muchas veces utilizando esta parte del DB Connect para monitorear bases de datos, muchas veces nos generan un usuario específico para el caso de Splunk que mantiene la misma contraseña, entonces es mucho más fácil manejarlo así, ¿no? También nosotros indicamos aquí el tipo de conexión que queremos hacer, ¿no? Como les mencionaba, aquí están la gran variedad de conexiones hacia las bases de datos. Obviamente necesitamos tener el driver para poder hacer ese tipo de conexión. Obviamente también podemos especificar el time zone, sobre todo como es importante, como lo vimos, es muy importante tener bien especificado lo que es la fecha y hora en que está sucediendo el evento dentro de Splunk, porque Splunk todo lo busca en base a los tiempos o los periodos relativos que nosotros queramos hacer. Entonces es importante tener ajustado eso, ¿no? Sobre todo si tenemos servidores que están en distintas regiones o, por ejemplo, que estén alojados en la nube, ¿sí? Entonces puede que ahí los horarios, las zonas horarias sean muy distintas a donde esté tal vez el servidor de Splunk o donde estén nuestras ubicaciones, ¿no? Entonces esto es muy importante de poder establecer la parte de cómo vamos a ir trabajando, ¿no? Y bueno, y por último ya van los datos importantes, ¿no? El host puede ser el IP o puede ser el nombre del equipo. Si estamos trabajando con el nombre del equipo, hay que tener en cuenta que el servidor de Splunk debe de poder resolver ese nombre de equipo, ¿no? Tal vez desde sus archivos host, o si todo está dentro de un mismo dominio, pues bueno, que simplemente el servidor DNS pueda resolver esta dirección, ¿no? Este nombre. Si no, ponemos la dirección, el puerto por el cual va a estar escuchando el servicio de base de datos. Muchas bases de datos ya tienen sus puertos por default, pero en algunas implementaciones, sobre todo por cuestiones de seguridad o de auditoría, muchas empresas modifican o cambian el puerto por el cual está escuchando los servicios de base de datos. Aquí nosotros podemos especificarlo y también podemos especificar lo que es la parte de la base de datos por default o el esquema sobre el cual queremos conectarnos inmediatamente, ¿no? Podemos dejarlo vacío porque, como vamos a ver un poquito más adelante, podemos establecer ahí lo que son las consultas, escribir las consultas directamente como queremos que vayan trabajando, y ahí podemos calificar las tablas o las instancias sobre las cuales queremos estar trabajando, ¿no? Esos son los primeros elementos que tenemos que poner dentro del Splunk DB Connect, ¿no? Como ven, no son datos muy difíciles, es datos que pide cualquier aplicación para conectarse a una base de datos, ¿sí? Una vez que tenemos esos dos elementos, ahora sí nos vamos a la parte de crear estas consultas que en este caso Splunk le llama inputs, ¿no? Que son de cómo queremos nosotros que Splunk ejecute un determinado query, con qué periodicidad queremos ejecutar ese determinado query y también si queremos hacer ciertas modificaciones o ciertas creaciones, ¿no? Otra cosa importante también aquí es que Splunk, al ser un software líder en la industria para la parte de monitoreo y de seguridad, ya tenemos, o Splunk tiene lo que son muchas apps para poder monitorear ciertas infraestructuras de base de datos, ¿no? Ya hay una app específica para Oracle, para SQL Server, para AWS Aurora, para DB2, para la gran cantidad de los servidores de base de datos. Entonces eso lo que nos va a permitir es que ya están especificados los queries para, por ejemplo, monitorear el tamaño de los files, de los data files, hacer un inventario de los usuarios, checar parámetros de performance como puede ser la memoria, el caché, el share pool, los índices de escritura y de lectura. Digamos, todos esos queries ya están, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos hacer una implementación sumamente muy, muy rápida, ¿sí? Y poder estar explotando eso. Pero una de las prerequisitos que piden esas apps es tener el Splunk DB Connect, que como ven es poder establecer esa comunicación a través de JDBCs con las bases de datos, ¿no? Entonces, lo que hacemos nosotros es, bueno, lo que tenemos que hacer es, ya que tenemos establecido el usuario y contraseña y tenemos los datos de la conexión hacia la base de datos, ahora sí lo que viene es especificar cuál es el query que nosotros queremos estar ejecutando, ¿no? Nosotros aquí podemos especificar el query, como ven, es un query normal. Si ustedes lo ejecutan en sus clientes de base de datos, va a funcionar o les debe dar el mismo resultado que estemos ejecutando directamente aquí en
directamente en Splunk, ¿no? Porque a final de cuentas estamos utilizando los drivers que nos da el propio proveedor de los manejadores de base de datos. No es un driver que sea especial de Splunk, sino que es un driver genérico que da el manejador de base de datos, ¿no? Eso es cosa muy importante. Nosotros aquí, al especificarle el query, sí, nosotros podemos estarlo aquí, podemos combinarlo con varias tablas, ¿no? Dependiendo la necesidad, podemos escribir el query tan complejo como nosotros queramos, o incluso combinarlo con una ejecución hacia un store procedure, ¿no? Que tengan almacenado ahí, puede ser una vista, puede ser una tabla directamente. Si en algunos casos tienen un DB-Link, podemos ejecutarlo. El único requisito es que el usuario con el cual dimos de alta la conexión, en este caso, en mi caso fue Consulta Splunk, tenga permisos para poder leer y ejecutar esos objetos, ¿no? Es muy importante. No necesitamos tener un usuario sysdba, depende más que nada de las consultas que queramos hacer, ¿no? Es tener específicamente nada más acceso hacia las vistas, solo lectura, en este caso solo lectura. También vamos a ver que podemos hacer escritura, pero principalmente lo ocupamos de solo lectura para poder estar llevando toda esta serie de situaciones, ¿no? Entonces podemos estar trabajando de esta manera. Nosotros le podemos dar el nombre de un template de cómo lo queremos identificar, ¿no? Cómo queremos llamar a estos resultados, ¿sí? Le podemos decir aquí que puede ser de dos formas, en batch o el writing. El batch es cada n tiempo se va a estar ejecutando esta consulta y el resultado se va a almacenar directamente en Splunk. El rising es, bueno, obviamente va a ser en base a un campo llave, ¿no? Puede que sea la llave primaria o a veces muchas veces la fecha. ¿Para qué? Para que solamente se esté llevando esa información o esos deltas directamente hacia el repositorio de Splunk, ¿no? Son las dos formas como puede estar trabajando, ¿no? Nosotros aquí también podemos indicarle la fecha o el timestamp del evento, o en este caso del registro, ¿no? Si sea el del tiempo de ejecución o que especifiquemos a través de una columna que sea precisamente de la propia tabla, ¿no? Muchas veces dejamos el del tiempo de ejecución, ¿para qué? Para llevar ahí llevar sobre todo un control de cuándo fue que, la foto del momento de esa tabla, ¿no? Porque como les comentaba, si es en batch, obviamente, si ejecuto esta consulta, puede que me traiga los mismos registros, ¿no? En este caso es valores de la library caché, ¿no? O de usuarios, ¿no? Si estoy ejecutando un inventario de usuarios, quiero ver el inventario de usuarios, tal vez a lo largo del día no es que estemos creando usuarios cada hora o cada 5 minutos, ¿no? Sobre todo en ambientes productivos, pues eso de creación de usuarios pues, lleva cierto tiempo. Pero si esto lo estoy ejecutando cada hora, puede que sea la consulta me esté arrojando los mismos resultados. Entonces, ¿cómo puedo saber yo de cuándo es la fotografía del momento? Pues bueno, dejándole esta parte del correct index timestamp, sí, para que le agregue exactamente la fecha y hora de cuándo ejecuté la consulta. Y eso se va a guardar, va a ser una columna extra a las columnas que me está dando la consulta hacia la base de datos, ¿no? Y bueno, y por último, el último parámetro que vamos a utilizar aquí es el time now del query, ¿no? De, bueno, cuánto es el tiempo máximo, el número de segundos máximos que va a esperar el proceso de Splunk para completar el query, ¿no? Porque no, bueno, no se va a quedar eternamente ahí esperando a que resuelva el query, sobre todo si tiene problemas de resolución de la instancia, más que nada problemas de comunicación. ¿Para qué? Para que el proceso no se esté quedando ahí como fantasma, ¿sí? Se quede ahí como dormido dentro de la instancia de Splunk y eso le pueda pegar al performance del propio Splunk, ¿no? Porque se ejecuta este proceso y si este proceso se vuelve a ejecutar en 5 minutos, pues bueno, ya van dos procesos que están tratando de llamar a la base de datos y luego otro tercer proceso y así se puede pasar todo el día. Pues bueno, para evitar todo ese tipo de cuestiones, aquí nosotros podemos especificar esa parte del time now, ¿no? Estos son los puntos importantes para poder extraer información de una base de datos, ¿no? Es uno de los puntos importantes. Aquí también tenemos esta parte de podemos configurar lookups, que Splunk tiene sus propios lookups, pero lo manejamos a través de archivo de texto plano,
pero también podemos complementarlo con la parte de lookups hacia la base de datos, ¿no? Sobre todo si ya tenemos en la base de datos una serie de catálogos, como pudiera ser el nombre de los equipos o algunas áreas a las que pertenecen ciertas personas, ¿no? Y estamos haciendo el monitoreo de ellos, todos para complementar esta información, de ciertos dominios, de ciertas aplicaciones, ¿no? ¿Quiénes son los responsables de ciertas aplicaciones? O qué aplicaciones están permitidas instalar o no, o usar dentro de la organización. Entonces, en lugar de estarnos llevando la información en Splunk y tenerla ahí y duplicarla, pues podemos hacer esas consultas directamente hacia las bases de datos y complementar la información que tenemos dentro de Splunk, ¿no? ¿Para qué? Para obviamente no estar duplicando esos catálogos, o imagínense que ese catálogo cambia cada 3 semanas, entonces también modificarlo directamente en Splunk, pues conviene más hacer la lectura en tiempo real de esos eventos directamente hacia las bases de datos y simplemente complementar o llevarnos el dato que nosotros necesitamos en ese momento y no llevarnos todo el catálogo, ¿no? Obviamente también podemos generar esta parte de lookups, o otra característica importante pueden ser las salidas, que nosotros también podemos generar aquí esta parte de salidas, que lo que va a hacer es, podemos nosotros hacer ciertas consultas, complementar consultas de la base de datos con información que tiene Splunk, correlacionarlas, y al momento de correlacionarlas nosotros lo que vamos a hacer es vamos a generar un tabular, y ese tabular no nada más se va a quedar, digamos, en el caché de Splunk, sino que podemos hacer que esa salida se vaya directamente para alimentar algún otro sistema, ¿no? Tal vez algún otro SIEM externo que tengan ahí, o compartirla con otra área que no maneja Splunk, maneja algún otro tipo de concentrador de información o correlacionador. Entonces, con esto podemos hacer que la información que viene de las bases de datos, procesarla, complementarla con información que ya guardó Splunk. Imaginemos que queremos consultar o queremos correlacionar la información de estadísticas de performance de la base de datos de Oracle, pero también correlacionarla con información de CPU, de memoria y de disco duro del servidor Linux donde está esa base de datos. Entonces, aquí en Splunk podemos fácilmente correlacionar estos elementos, y ese resultado pues podemos almacenarlo en un tercer sistema que obviamente no es Splunk, sino que puede complementarse con algún otro sistema donde se requiere esa información, ¿no? Sobre todo para auditorías o para otras áreas de monitoreo o para auditorías externas, ¿no? Tal vez esa información necesitamos entregarla a un auditor externo. ¿Por qué? Porque digamos, somos un banco, y entonces quieren garantizar que en realidad cómo estamos llevando el control del monitoreo y el manejo de ciertas eventos críticos dentro de esta infraestructura que da servicio a nuestros clientes, ¿no? Entonces, así es como podemos estar manejando dentro de Splunk estas partes de interacción con las bases de datos, hacer esta lectura, guardarlo directamente en Splunk, hacer esa pequeña transformación tal vez antes de guardarlo en Splunk, o hacer estos complementos o estos lookups, o en el último de los casos es compartir o correlacionar con eventos que ya tiene Splunk, ¿sí? Enriquecer esta información que venga de base de datos. ¿Para qué? Para que pueda servir de complemento o de materia prima para un tercer sistema o para sistemas diferentes a Splunk, ¿no? Splunk también nos permite en este caso ayudar a otros sistemas a generar esa información, sobre todo por el gran motor que tiene, ¿no? Que puede guardar cualquier tipo de información, estructurado y no estructurado, y poder compartir este potencial que tiene con algunos otros sistemas, ¿no? Obviamente, esta aplicación del DB Connect tiene sus propios dashboards de monitoreo, así como Splunk su característica esta es de poder analizar o poder hacer un monitoreo. Incluso Splunk trae su propio dashboard de monitoreo. Todas estas apps también me van a ayudar en un momento dado a ver cómo se está comportando estas conexiones que tengo, ¿no? Para ver cuántas conexiones estoy haciendo a lo largo del tiempo, las duraciones, si hay errores en estas conexiones, ¿no? Porque no se ve la base de datos, o porque hay un usuario bloqueado, o no hay privilegios para esa tabla. Todo eso lo podemos estar viendo aquí, ¿no? Podemos verlo por conexión,
o podemos verlo incluso por nombre de query, ¿no? Que nosotros estemos ejecutando, ¿no? Aquí vamos a ver las diferentes instancias o los diferentes queries que estemos haciendo y, bueno, estarnos concentrando directamente sobre esos elementos que puedan estar generando en un momento dado errores, ¿no? Y es así como podemos estar trabajando con el DB Connect. Ahora, ya que tenemos eso del DB Connect, ¿cómo lo correlaciono o cómo me puede ayudar tal vez con información de, en este caso, del disco duro o de la red y todos esos elementos? Ahí entonces Splunk, bueno, ya nos va a permitir en un momento dado generar lo que son dashboard, que es, digamos, el producto final que esperaríamos para cualquier usuario que estaría usando Splunk. No estarse metiendo estos comandos y ver ciertas estadísticas de performance que tal vez no le interesan a ellos, sino verlos ya de una forma global, ¿no? Entonces, lo que nos va a ayudar es, tanto si extraemos la información de los logs de sistema operativo o de aplicaciones junto con el de la base de datos, pues en un momento dado estar determinando cómo se esté comportando cierto elemento, ¿no? En este caso, la infraestructura. Aquí estamos monitoreando, en este caso, una arquitectura muy simple, que es una tienda en línea web, ¿sí? Una tienda web donde está compuesto por un equipo, una instancia de Apache, una instancia de Webflow y una instancia de MySQL, ¿no? Donde a través de esta tienda web pueden hacer compra de diferentes elementos, ¿no? Y aquí estamos viendo rápidamente ciertos KPIs importantes, rápidos, en lugar de ponerme un número que tal vez no entienda o como veíamos anteriormente, ¿no? Aquí en la búsqueda, en lugar de mostrarme toda esta información que tal vez no me da de primera mano, no me dice si va bien o va mal, pues bueno, aquí a través de estos indicadores podemos decir si va bien, va mal o qué es lo que hay que concentrarnos, ¿no? Aquí rápidamente, si nos concentramos en los KPIs principales, pues aquí estoy viendo que tal vez el storage y el CPU, más o menos tengo que concentrarme, pero donde de plano sí es, donde requiere mucho mi atención es la base de datos, ¿no? Porque es la que está fallando. Aquí abajo tengo un segundo KPI para confirmar este elemento, que es en este caso el tiempo en que tarda la transacción dentro de esta tienda web, ¿no? La interacción de todos estos elementos, ¿no? Y aquí me está diciendo que está muy elevado, son 3.335 milisegundos más en comparación a cómo se venían comportando mis transacciones hace media hora. De hecho, aquí tengo otro tercer KPI donde me está diciendo cómo te venías comportando correctamente y a esta determinada hora empezó a subir o empezaste a tener una degradación en el servicio, ¿no? Si yo le doy clic aquí, hago un pequeño drill down y bueno, aquí ya desmenuzo cuál es el elemento que me está fallando, ¿no? Entonces aquí en concordancia con la lectura anterior, pues yo sé que la base de datos es la que me está fallando. Entonces, si yo me meto a la parte de la base de datos, pues bueno, la gráfica de la base de datos es muy similar a la gráfica de general del servicio, ¿no? De cómo hemos estado teniendo estas fallas. Y bueno, desde aquí yo puedo estar teniendo diferentes formas de analizar el comportamiento de la base de datos, ¿no? Uno es por el promedio de la duración de la transacción o en base al número de los queries, cuánto está tardando cada uno de los queries, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver cómo es que se está comportando en este caso el de los queries y aquí estoy viendo que son 2 queries los que están sensiblemente pegándole al performance, ¿no? Por el tiempo que está tardándose el query. Y otra característica también que estoy viendo aquí es que se están ejecutando, sobre todo el primer query, es un query que no debería de estar realizando este tipo de usuarios, ¿sí? Y entonces también aquí estoy enfocándome en la parte de seguridad, ¿no? Porque se están permitiendo este tipo de consultas, que es consultar el password de los usuarios del sistema de la base de datos, ni siquiera son de la aplicación, sino son del sistema de la base de datos, ¿sí? En general el usuario propietario, el superusuario, porque está queriendo recuperar el password, ¿sí? Entonces es un comportamiento anómalo. Entonces todo este tipo de elementos, utilizando el DB Connect, es que podemos complementar el análisis que tenemos con los demás elementos de información que ya nos dan los sistemas operativos, ¿no? Entonces, cómo es que a través de ciertas consultas a la base de datos periódicas podemos estar sacando esta serie de estadísticas o esa serie de características para que, pues bueno, llegar a esta parte de poder generar un dashboard y a través de este dashboard poder hacer una toma de decisiones correcta y rápidamente poder dar con el problema, ¿no? En este caso, aquí, si se presenta, ya sabemos que
si podemos establecer una alerta, ¿no? Si el query contiene palabras como sys punto asterisco o simplemente la palabra sys o password, pues de inmediato que se genere una alerta de bloquear ese usuario, notificarle al DBA, notificarle al área de seguridad, no sé. Esas son las diferentes acciones que podemos hacer, ¿no? Aunado también a que se presente en el dashboard, ¿no? Entonces, así es como podemos estar trabajando y poder estar complementando los diferentes elementos que vimos que contiene Splunk en conjunción a consultas de información hacia la base de datos, ¿no? Y bueno, aunado a esto, pues bueno, Splunk también nos va a permitir en un momento dado poder no nada más generar dashboard para la parte de seguridad o como veíamos anteriormente a la parte de TI, sino que también con estas mismas características darle información a las áreas de negocio, ¿no? Si ya tenemos información de las transacciones, ¿no? De cuánto compra cada persona a través de del servidor web, del Apache y del WebSphere, y sabemos qué producto está comprando, pues bueno, también podemos, ahora que tenemos conexiones hacia la base de datos y en la base de datos tenemos cuánto cuesta cada elemento, pues simplemente hacer una consulta, un tipo lookup de, bueno, dame el precio o el costo del iPhone XR, ¿no? XS, ¿no? O del Samsung Galaxy S20 Plus, ¿no? ¿Para qué? Para, obviamente, generarle un dashboard a las áreas de negocio, a las áreas operativas, y que puedan ellos expresárselo a ellos en términos monetarios, no que es como lo están buscando. En lugar de decirle, tengo tantas transacciones o me está fallando la base de datos desde hace media hora, decirle, pues esa falla de base de datos, pues bueno, estoy teniendo un revenue de menos 52% en comparación a los 30 minutos anteriores a este periodo, ¿no? Entonces, así es también como podemos apoyarnos del DB Connect para poder complementar esta serie de dashboard o elementos que pueden servir para otras áreas y no solamente para las áreas de TI o de monitoreo, ¿no? Y bueno, al final, pues podemos crear un gran super dashboard de KPIs de las diferentes áreas sobre las cuales estamos monitoreando, para que pues obviamente para áreas gerenciales poder estar checando toda esta serie de elementos o esta serie de comportamientos. ¿Para qué? Para que obviamente tener un mejor funcionamiento o un correcto cumplimiento de los SLAs, sobre todo si nos están midiendo de esa manera, ¿no? Bueno, en términos generales, esta es la parte de cómo podemos conjuntar, trabajar Splunk con las partes de las bases de datos, cómo podemos hacer estas transformaciones, tanto para utilizarlas directamente con Splunk o en un momento dado complementar o exportar esta información para sistemas externos, ¿no? Sistemas ajenos a Splunk, ¿no? Aquí, Nadia, bueno, vamos a la parte de preguntas. No sé si me apoyas ahí con las preguntas que salieron en la sesión, por favor. Sí, claro, gracias, Stevie. Antes de pasar a las preguntas, quiero invitar a todos nuestros participantes que nos sigan en nuestras redes sociales. Constantemente estamos enviando webinars, cada semana hay 2 o a veces hay semanas en las que hay solamente un tema de diferentes herramientas, diferentes consejos. Entonces, los invito a todos a que nos sigan y también por las redes sociales estamos teniendo interacción con todos ustedes. La primera pregunta que salió, Stevie, es si nos puedes informar sobre la compatibilidad que hay de Splunk con Mac. Splunk con Mac tiene esta parte de interactividad podemos puede instalarse Splunk Enterprise en Mac. De hecho, en muchas presentaciones, y luego si entran a presentaciones o eventos en vivo o han asistido a un evento en vivo de Splunk directamente o el Splunk Conf, que es la conferencia de Splunk, de usuarios de Splunk, la mayor parte de las personas utilizan Mac para presentar o para presentar casos de uso de performance, ¿no? Entonces, Splunk puede funcionar perfectamente en Mac, incluso instalar una instancia ahí. ¿Por qué? Sobre todo por las características de disco. Como Splunk requiere mucho esa parte de lectura y escritura muy dinámica, debe de resolverse muy rápido. Entonces, para la parte de demos,
es una arquitectura muy, muy buena, ¿no? Para presentar eso, ¿no? Muchas consultas ahí vuelan, ¿no? Para monitorear, obviamente también tenemos esta parte de ciertos scripts, como a final de cuentas tiene ciertas variaciones de Linux, entonces podemos trabajar sin ningún problema para checar la serie de eventos o elementos que estén directamente almacenados en Mac y hacer cierto monitoreo, sobre todo de equipos de escritorio, ¿no? O equipos portátiles. Pero sin ningún problema, Splunk puede funcionar y puede monitorear Mac, incluso dispositivos iOS, ¿no? Como lo vimos en el ejemplo, ¿no? Ya sean tabletas o celulares, equipos de telefonía, sin ningún problema podemos estar monitoreando. Incluso Splunk ha hecho muchos productos, sobre todo para la parte de visualización. Si tienen Apple TV, hay una aplicación que se llama Splunk TV, que no es más que establecer un enlace entre tu Apple TV y tu instancia de Splunk para ver los dashboards directamente ahí en una pantalla, ¿no? Si vas a proyectarlo en una pantalla, no sé, de 52 pulgadas, si no quieres conectar tu laptop, a través del Apple TV puedes conectarlo y esta es una aplicación que puedes interactuar con los dashboards, ¿no? Así como lo vimos aquí, se van refrescando constantemente, entonces puedes monitorear tus dashboards, ¿no? Entonces, en general, con tecnología Apple, podemos integrarnos sin ningún problema. Muchas gracias, Stevie. ¿La alerta en tiempo real se ejecuta por proceso terminado o por commit realizado? Se realiza, digamos, aquí en este caso con Splunk no hay commit, digamos, cuando nos llega la información Splunk se guarda y ya, no hay un periodo de, bueno, ya guardé estos 10 eventos, deseas que los almacene permanentemente o deseas limpiarlos, ¿no? Con Splunk todo lo que le llega inmediatamente lo almacena. Entonces, al momento de que se almacena en la base de datos de Splunk, en el elemento interno de Splunk, en ese momento es cuando la alerta va a empezar a evaluar sobre esa información que acaba de llegar, ¿no? Entonces, si los eventos van llegando cada segundo, entonces cada segundo se va a estar disparando, o si llegan cada 15 minutos, bueno, en el momento en que llegue un nuevo evento, en ese momento es cuando la alerta en tiempo real se va a empezar a evaluar. Pero si no tenemos commit, es cuando llega Splunk, inmediatamente se guarda, ¿no? No hay que ingresarle otra sentencia externa lo mantengo en el pool y ya después de cierto tiempo lo hago permanente. No, inmediatamente se vuelve permanente la información. Muchas gracias, Stevie. ¿Se puede enviar alertas a la plataforma Slock? A la plataforma que, perdón, a ver. Slock, S-L-O-C-K, Slock. Tendríamos que checarlo, pero a final de cuentas, como la integración tanto hacia Splunk como hacia otras externas es siempre a través de APIs, nosotros trabajamos tanto, por ejemplo, como lo veíamos con ServiceNow, con Remedy, incluso con Firewall, para meter ciertas reglas, utilizamos APIs. Entonces sería nada más ver la parte de cómo es la integración con estos sistemas. La mayor parte de ellos tiene sus propias APIs para poder hacer estas integraciones. Perdón por la introducción, Alejandro Martínez. No es Slack, es Slack, es como el WhatsApp. Sí, sí, lo hacemos ahí, digamos, en muchos casos, por ejemplo, con WhatsApp o se me olvidó el otro, el WeChat, utilizamos un elemento que se llama webhook, que es lo que nos permite hacer esta integración hacia esos canales de mensajería, ¿no? Es ver si para este caso soporta webhook o soporta algún externo, ¿no? Pero digamos, la mayoría utilizan webhook, que es el que nos permite esta comunicación. Pero Gracias. si no, estamos con gusto, lo revisamos y le mandamos más información. Gracias. ¿Se puede correr un proceso para indexar datos con Splunk DB Connect fuera de la aplicación, por ejemplo, desde una búsqueda? Sí, hay un comando, digamos, ahorita el que vimos es sobre todo para cuando son búsquedas o vamos a hacer consultas muy recurrentes, no que vamos a estar programando ya sea una vez al día o cada 5 minutos, pero también si queremos hacer una búsqueda, solamente una búsqueda en ese momento,
¿Por qué? Porque nada más es información que voy a ocupar en ese momento, pero ya no la voy a volver a ocupar. Splunk también tiene un comando que se llama dbquery, que lo que nos hace es, el requisito para lo que hagamos, ya sea en forma programada o de esta forma esporádica, siempre vamos a necesitar usuario y contraseña y especificar los datos del connection, ¿no? Es cómo se va a llamar la conexión, qué tipo de conexión va a ser, si es un Oracle, SQL Server, lo que sea, la IP, el puerto y la base de datos por default, ¿no? Esos elementos siempre los vamos a necesitar para la interacción a la base de datos. Si queremos consultar, hacer un query, que no nada más es, en ese momento lo queremos, es el comando dbquery, donde le ponemos dbquery el nombre de la conexión y después va la sentencia que queremos, ¿no? El select como tal. El select o incluso podemos ejecutar store procedure, ¿no? Y esa es la forma en cómo lo podemos estar trabajando o podemos estar interactuando con cierta información, ¿no? Para ya después, posteriormente, complementarla con información que tengamos almacenada de otras fuentes, ¿no? Del firewall, de un log o de Twitter, ¿no? Por ejemplo. Pero sí tenemos la posibilidad de poder hacer esa serie de consultas. De acuerdo, Stevie, muchas gracias. En términos de negocio, puedo generar dashboard no muy técnicos, pero muy útiles para las áreas gerenciales de negocio. Sí, como lo vimos al final, déjenme mostrarles aquí. Podemos llegar a esta serie de manejar KPIs, o por ejemplo que iba más enfocado a la parte de negocio, ¿no? Donde le hablábamos en términos de números, ¿no? Si estoy monitoreando la tienda, pues a ellos no les interesa pues cuántas transacciones se quedaron, ¿no? O si la base de datos es la que está fallando, o si el servidor de aplicaciones, ¿no? A ellos es, bueno, cuánto estoy ganando y cuánto me está costando, ¿no? Desde dónde estoy teniendo la mayor parte de las compras, ¿no? ¿Qué países son los que más cosas así, ¿no? O cuáles son mis clientes, ¿no? Entonces, también podemos complementarlo, podemos hacer esta serie de dashboard. Ahora sí que es más. Perdón, Stevie, perdimos tu audio. Stevie. Ok, no sé si hay más preguntas, Nadia. Ay, perdón, Stevie, yo había perdido tu audio. Sí, bueno, quiero comentar, Leo Mejía, que si gustas mandarme un correo para lo que estás preguntando en el chat, porque es un poco extenso y tengo que mandarte yo y compartir algunas ligas. Entonces, si gustas mandarme un correo y dice, ¿por qué optarías por usar Splunk como Data Warehouse, Data Lake, en vez de usar otras plataformas o tecnologías como Amazon Web Service? Mira, yo me iría mucho por Splunk. Uno, esta variedad que tiene de poder indexar cualquier tipo de información. Uno, dos, podemos convertirlo esto en un clúster muy rápido. Tiene su asistente, incluso mientras sigues indexando o llegando la información, pueden seguir funcionando las alertas y eso, y vas creciendo tu clúster. Las actualizaciones por lo mismo también pueden ser muy rápidas. Como ya cuando tienes un clúster bueno, vas actualizando nodo por nodo y no pierdes esa disponibilidad. Pero también la parte importante que trae aquí o el complemento o un gran diferenciador es esta parte de las apps que tienes Splunk para poder rápidamente echar a andar una instalación, ¿no? Una implementación. Como les comentaba, aquí tenemos la parte del Splunk DB Connect, que es rápidamente lo instalas, lo configuras y empiezas a trabajar, pero por ejemplo ya para algunos otros sistemas más complementarios, por ejemplo, que quieres configurar o quieres eh, empezar a monitorear lo que son infraestructura Windows, Splunk ya tiene unas apps que son dashboard, que son conexiones, que son rutas de dónde extraer los logs o la información de estas características, de estas tecnologías, para rápidamente poderlas estar desplegando, ¿no? Para que no tengas que empezar tú a hacer dashboard desde cero.
¿no? Que con el tiempo que te puede llevar esta parte de programación. Además, esa es una. Dos, para poder manejar los comandos que vimos ahorita, el index, el error, todo eso, Splunk no maneja más allá de 26 diferentes comandos, que muchos de ellos son muy similares a si estuvieras trabajando en Linux. De hecho, si checan por aquí, por ejemplo, aquí cuando le ponía el top de valores, si checan es muy similar a sintaxis Linux, donde pongo el pipe y es el resultado de lo anterior, se lo doy al siguiente comando y así. Entonces es muy rápido poderse ir adecuando a la parte de Splunk, ¿no? Entonces esas son de las características importantes. Y sobre todo que también, como veíamos aquí, rápidamente en una misma instancia puedo levantar diferentes casos de uso, e incluso con la misma información, ¿no? Como veíamos ahorita, la misma información que me sirvo, la misma tipo de conexión a la base de datos me puede servir para hacer un dashboard de negocio, como el de seguridad o como el de monitoreo de TI. O el mismo log del Apache me sirve para ver si estoy cumpliendo KPIs de seguridad, como también ver cómo se está comportando la tienda en línea en términos monetarios, ¿no? Para el análisis de negocio, ¿no? Entonces también me da esa versatilidad de que en una misma plataforma puede estar levantando diferentes casos de uso, ¿no? Digamos, eso es uno de los grandes diferenciadores que podemos tener, ¿no? Otra, les comentaba que no necesitamos saber el layout, sino que Splunk lo guarda en el formato RAW y ya dentro de Splunk ya puedo yo estar desmenuzando los diferentes elementos que tiene, ¿no? No necesito cuadrarlo a una caja o a una serie de tablas con N campos, ¿no? Entonces así es como lo puedo estar trabajando, ¿no? Ese es uno de los elementos. Dos, puede trabajar on-premise o puede trabajar on-cloud, ¿no? Puede ser, si tienes una serie de servidores o un super servidor, puede estar trabajando ahí, pero si no, lo podemos alojar en servidores cloud, como puede ser Amazon o puede ser Azure. Entonces también puede estar trabajando de la misma manera sin ningún problema en esas infraestructuras, ¿no? Como puede estar trabajándose ahí. Gracias, Stevie. ¿Existe alguna versión community del producto que permita a los usuarios explorar y ampliar más el conocimiento sobre esta plataforma? Sí, hay varios elementos. El primero que les recomiendo es el doc.splunk, toda la documentación de Splunk, de los comandos, eh, las diferentes aplicaciones que tiene, las versiones donde puede estar funcionando, ¿no? Si en la nube, en la forma enterprise, las diferentes aplicaciones, por ejemplo, para seguridad, para IT, mejores prácticas, todo lo podemos tener aquí, ¿no? Directamente lo que es en la documentación de Splunk, o incluso si ustedes en Google buscan, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? El DB Query con Splunk, rápidamente les va a mandar ya sea a la comunidad de Splunk, que es en este caso donde nosotros podemos levantar alguna duda o buscar algún problema, un issue que nos haya sucedido, y vamos a ver aquí rápidamente los demás usuarios cómo lo han resuelto o aclararnos la duda que tengamos, ¿no? Son las diferentes formas que tenemos aquí. Y de hecho, mucho de esta parte del community vamos a encontrar muchas respuestas y respuestas muy rápidas, porque de hecho Splunk incentiva a los propios usuarios a que respondan y creen contenido, ¿no? Dentro de la comunidad. Les llama en esta parte los Splunk Trust, que no son empleados de Splunk, son usuarios, clientes de Splunk, que responden ahí y entonces los premia, ¿no? Mientras más respuestas correctas den, mientras más contenido generen, pues bueno, los reconocen dentro de la comunidad, y eso también incentiva a que mucha gente, obviamente, esté constantemente revisando qué se publica en el community para estar resolviendo las dudas, ¿no? Muchas gracias, Stevie. Son todas las preguntas que tenemos. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono y hacer alguna pregunta, algún comentario. Bueno, a todos les agradecemos su participación. Si quieren tener esta sesión en video, puedo mandárselos por correo. Solo requiero que ustedes me manden un correo o un WhatsApp. Ya dejé mis datos. Hay otra pregunta, dice, pero no hay una versión community del producto. Hay una versión trial
que es por 30 días, que trae todas estas características. Pueden descargar aplicaciones, pueden generar las alertas, pueden descargar el DB Connect, todo eso. Igual, no sé, Nadia, si puedes compartirles la liga del trial, Claro que sí. que es para descarga, y con esta pueden estarla probando, ¿no? Después de eso, su instancia donde instalaron, después de los 30 días se va a convertir en un Splunk suave, Splunk Light, donde van a quitarles muchas características. Por ejemplo, ya no van a poder hacer alertas, ya no van a poder indexar gran cantidad de información, se van a quedar con solamente algunas características para seguir probando, ¿no? Pero digamos, por 30 días, cuando a través de esta liga descargan este instalador, van a tener la versión completa por 30 días, ¿no? Para poder instalar todas las apps que más o menos que les estuve mostrando, poder ejecutar o estar haciendo consultas, estar indexando, crear sus propios dashboards, generar sus alertas. No hay restricción en esa, ¿no? Pueden utilizarlas sin ningún problema. Correcto, Stevie. Les quiero comentar a todos que si ustedes me regalan un correo comentando si requieren el video o si existen preguntas o requieran una sesión de manera privada, en este caso, Oscar, si me regalas un correo solicitándome la liga para que ustedes descarguen la demo, con gusto lo hago. Ya les pusimos por ahí nuestras redes sociales y como les comenté, estamos normalmente cada semana sacando un tema diferente, no solamente con la herramienta de Splunk, sino con otras herramientas. Entonces, los invito a todos a que nos sigan. Les agradezco muchísimo que hayan participado. Esto enriquece mucho las sesiones. Y bueno, pues no nos queda más que despedirnos y nos vemos en el próximo webinar. Hasta luego. Gracias a todos.